En esta diapositiva hay un resumen de aspectos relacionados con el artículo sobre causas genéticas y modificadores de los trastornos del espectro autista. Entonces, dice la revisión, el autismo es una em, enfermedad genética, una alteración genética heterogénea y compleja. Los modificadores pueden aumentar o disminuir la severidad de las alteraciones. Estos modificadores pueden ser epigenéticos, sexuales, variaciones en el número de copia de las alteraciones genéticas, mutaciones en otros genes, además de los genes principales o mutaciones en un alelo y posteriormente durante el desarrollo en el otro alelo, generalmente mutaciones somáticas o factores ambientales. Es una enfermedad que se considera que ocurre en uno de 59 niños, que ocurre más frecuente, 3 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres. Una de las posibles explicaciones sería que el número de mutaciones necesaria para que las mujeres desarrollen la enfermedad es mucho mayor que en los hombres. Eh, hay alteraciones genéticas hereditarias y alteraciones adquiridas de nuevo en las células somáticas. La heredabilidad eh, se considera hasta ahora que oscila entre el 40 y el 80%, lo mismo que la susceptibilidad genética está alrededor del 40 al 80% y que el resto serían factores ambientales. Los modificadores genéticos modulan la expresión de otros genes. Existe un 60 de concordancia, es decir, se presenta en los dos gemelos monocigóticos en el 60% de los casos. La, se- la secuenciación ha mostrado que el trastorno autista es multigénico y altamente con una alta heterogeneidad genética. Eh, en general, digamos, eh, hay muchas alteraciones genéticas relacionadas con susceptibilidad. Algunos casos son monogénicos como el síndrome de Rett, el síndrome del X frágil, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Church-Makers. Se han detectado mutaciones en genes que codifican para proteínas relacionadas con la formación de la sinapsis y regulación transcripcional y proteínas relacionadas o complejos relacionados con la remodelación de la cromatina. Eh, las mutaciones no están en las células somáticas, pueden haber células somáticas sin mutaciones y ocurrir las mutaciones eh, posigóticas, por lo tanto se presenta eh, diferencia, eh, mosaicismo somático, diferencia en las alteraciones genéticas en las células somáticas. Se dice que aproximadamente cada progenitor presenta variaciones en un solo nucleótido eh, por día mientras el cerebro se desarrolla. El cerebro se desarrolla. Eh, Se considera que hay variaciones, mutaciones de novo patogénicas en aproximadamente 5 al 7% de los casos eh, durante el desarrollo posigótico, pero en algunos otros artículos se han reportado hasta el 22%. El secuenciamiento de todo el genoma muestra que hay un mosaicismo somática en aproximadamente el 3 al 5% de algunos de los casos del trastorno autista. Las variaciones en el número de copias, por ejemplo, duplicaciones, deleciones, translocaciones e inversiones pueden ser heredadas o pueden ser adquiridas, posigóticas. Y
se constituyen en uno de los factores de susceptibilidad y se considera hasta ahora que causan aproximadamente el 10% de los trastornos. Se han encontrado alteraciones, mutaciones en genes que codifican para factores epigenéticos responsables de susceptibilidad. Una revisión de 215 genes encontró que 19.5 eran reguladores epigenéticos, sugiriendo un papel de la epigenética en el desarrollo de los trastornos. Eh, También puede haber alteraciones en genes que codifican para proteínas relacionadas con la epigenética que no producen, pero que son modificadores del desarrollo de la enfermedad. Los genes que están relacionados con riesgo de trastorno autista pueden ser los mismos que se alteran en otras enfermedades. Una de ellas, por ejemplo, la esquizofrenia. Eh, para una misma variante genética que se supone que debería producir la misma enfermedad, entonces puede haber una heterogeneidad en la presentación de la enfermedad y en las alteraciones. Variaciones en el número de copias, polimorfismos de un solo nucleótido, mutaciones por inserción o por deleciones, pueden modular la severidad porque modulan la expresión de otros genes. Y pueden haber, según la revisión, otras mutaciones en otros genes o en, nacemos con una mutación en un alelo y podemos adquirir la siguiente mutación posigótica durante el desarrollo de la vida, y esto también se ha visto relacionado, además del riesgo, también con modulación.